Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral 80 de Bach y empezamos. Vemos que no hay armadura como tal, es decir, podría ser la menor o do mayor. Vemos que lo primero que aparece es un sol sostenido, mi sol si, que después en el tercer tiempo va a un lado mi, después hay un sol b4, sí que es cierto, pero después el calderón está otra vez en mi sol sostenido si, además en posición de quinta. Por lo tanto, podemos deducir que este primer fragmento está en la menor. De manera que ponemos la menor aquí y empezamos a cifrar. Lo primero que tendríamos sería una dominante que se mantiene dos pulsos. Después iríamos a una tónica. Después tendríamos un mi, sol de cuadro, si, que sería un quinto menor en primera inversión. Después tendríamos un re, fa, la, que sería una subdominante. Y después de esa subdominante tendríamos un mi, fa, lado, porque en el fondo son notas de paso, es decir, el re va al fa, el fa va al re, el mi lo utiliza como nota de paso, el la se mantiene y el re pasa por el do para llegar al si. Es decir, esto en el fondo es una subdominante que se mantiene. Y empieza en primera inversión y después estaría en estado fundamental, para caer en el calderón en una dominante. Por supuesto, el la, do, mi que se escucha después lo seguiríamos percibiendo como tónica, pero después en el siguiente acorde, aparte de que aparece un fa sostenido, que bueno, se podría justificar con la escala menor melódica, vemos que aparece un si bemol, después un do sostenido, el fa vuelve a ser b cuadro. Si nos damos cuenta, son notas que nos recuerdan mucho a re menor, la sensible, el sexto grado natural de re menor. De manera que lo que pasa aquí es que coge... bueno, claro, podemos ver que el calderón lo hace otra vez en mi sol sostenido, sí, pero esto dentro de la menor no cuadra. El fa sostenido lo podríamos justificar, pero el si bemol difícilmente. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Aquí toma la tónica como quinto menor de re menor. Quinto menor de re menor. Y entonces el siguiente con el fa sostenido sea fa la do, que sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de subdominante, que va a una subdominante en estado fundamental, sol si bemol sol re, que después aparece un do sostenido mi sol si bemol, que sería una dominante con novena rebajada, porque el si es bemol, de re menor, que después se convierte con el fa, que es una nota de paso, se convierte con el mi en la do sostenido mi, que sería una dominante en primera inversión, para caer por fin en una tónica. Y esta tónica a su vez la tomaríamos como subdominante de la menor de nuevo, subdominante de la menor, que después va a una tónica, y después en el calderón caemos en una dominante de nuevo. Si vemos el siguiente calderón, vemos que tenemos un lado sostenido mi en posición de quinta, con lo cual va a ser dominante, y dominante de re menor, que es lo que tenemos justo delante, ¿no? Un fa b cuadro. Vemos que el do sostenido vuelve a aparecer, sin embargo, vemos que el compás 5 tiene más pinta de estar en la menor, porque hace el lado mi, después su dominante, vuelve a hacer el lado mi, después hace un fa la do,
que sería perfectamente un sexto de la menor, por lo tanto podemos decir que ese compás sigue estando en la menor. De manera que seguimos cifrando y entonces tendríamos una tónica, una dominante en primera inversión, una tónica de nuevo, una nota de paso en el bajo, un sexto grado, y este sexto grado lo tomaríamos como acorde pivote, que sería un tercero en re menor. Estaríamos ya en re menor y entonces el la, do sostenido mi con el mi en unísono entre tenor y contralto, que después se convierte en un dos mi sol, lo tomaríamos como dominante en primera inversión al que le aparece la séptima después, y después tendríamos una tónica en estado fundamental para caer en una dominante en estado fundamental también, en posición de quinto. Si vemos la siguiente frase, ya tiene pinta de estar en re menor también, aunque nos aparece ahí un mi bemol que habría que explicar de dónde sale, pero es fácil explicarlo, porque en el fondo son cromatismos lo que hace. De manera que como damos por hecho que sigue estando en re menor, el primer acorde sería una tónica, después tendríamos un do, do, mi, sol, que sería un séptimo, después tendríamos un fa, la, do, mi bemol, que sería la dominante de si bemol, que sería el sexto de re menor, de manera que ponemos dominante con séptima del sexto. ¿Y por qué no decimos, pues bueno, hay una dominante con séptima? ¿Por qué no nos vamos a si bemol? Porque no lo resuelve. De hecho, lo convierte después en re, fa sostenido, la, do, que sería una dominante con séptima de subdominante, haciendo un cromatismo en el bajo, dominante con séptima de subdominante en primera inversión, y ya se va por fin a subdominante, sol, si bemol, re, sol, para después cromatizar nuevamente el bajo y hace un sol sostenido si, no, perdón, sol sostenido re, fa, el re en unísono, pero bueno, sí, el acorde sería sol sostenido si, re, fa, que es una dominante con novena sin fundamental, con la novena rebajada porque el fa es b4, en estado fundamental de dominante, porque va a dominante y porque sería la natural de la menor o de la mayor. De manera que si nos vamos al siguiente, estamos en re menor, si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace un reposo en re, fa sostenido, la, nuevamente en posición de quinta, con lo cual va a ser dominante. Seguramente va a ser dominante de sol mayor, puesto que tenemos el si es natural y el sol es b4. Aparece un sol sostenido antes, pero vamos a ver cómo justificamos todo esto. De manera que, viniendo del calderón y estando en re menor, el primer acorde se escucharía como tónica, aunque en primera inversión. El primer acorde sería una tónica. Y ya a partir de aquí podemos ver que todo parece girar otra vez en torno a la menor. Es decir, tenemos un mi, sol sostenido, si, que después aparece un re formando una séptima dominante y se va a un la, do, mi, la menor. Vemos que después aparece un si, re, fa sostenido, pero que en realidad el fa sostenido es una nota de paso alterada para que no haya una segunda aumentada con el sol sostenido, y la nota real es sol sostenido, si, re, que va a un la de nuevo. Por lo tanto podemos decir que esto está en la menor, de manera que tomaríamos como pivote el primer acorde, que en la menor sería una subdominante en primera inversión.
para después ir a una dominante, haciendo así una cadencia perfecta, dominante con séptima, tercera inversión, tónica en primera inversión, después caeríamos, esta sería una apoyatura, y caeríamos en un sol sostenido si re, que sería una dominante con séptima sin fundamental, o lo que lo mismo un séptimo grado, en primera inversión, pues está el si en el bajo, que es la tercera del acorde, y caeríamos en una tónica en estado fundamental. Y claro, ¿qué pasa? Que aquí, como decíamos, el calderón lo hace el re fa sostenido la, que es dominante de sol mayor, de manera que tomamos esta tónica como segundo con función de su dominante de sol mayor, es decir, esto sería una subdominante, un segundo grado con función de su dominante, que va a una tónica en primera inversión con una nota de paso en el bajo hacia la dominante, y esto estaría en sol mayor. Si vemos el siguiente calderón, vemos que aparece un mi bemol, re, do sostenido, re. Parece que está rondando mucho el re, es decir, cromatismo desde arriba, cromatismo desde abajo. Después hace un re, fa, re cuadro, la, que no sabemos de momento lo que es, o sea, un re menor, pero no sabemos lo que es. Y después hace un fa sostenido, la, do, que va a un sol, si, re. Y el sol, si, re, si nos damos cuenta, está en posición de tercera. Y también, si tenemos en cuenta una cosa, que el si es b cuadro o natural, pero en el compás anterior es bemol. Y el acorde que forma es sol, si bemol, re. De manera que, dado que aparece también un mi bemol, y después aparece un mi b cuadro, sí, pero el mi b cuadro tiene su explicación, podríamos decir que esto está en sol menor. De manera que sol menor lo único que haría sería un cambio de modo, es decir, cambiaría el modo mayor por el modo menor, pero seguiría siendo la misma tónica. Por lo tanto, la dominante es común. De manera que cogemos la dominante y ahora pondríamos aquí sol menor, dominante por dominante, entonces entraríamos en subdominante en primera inversión, do mi sol, do mi bemol sol, que va a un sol si bemol re, que sería una tónica en segunda inversión, como acorde de paso, que después se convierte en un la, do sostenido, mi sol, que sería una dominante con séptima en primera inversión de la dominante, es decir, de dominante de dominante en primera inversión, en primera, que va, por supuesto, a un re, fa, la con un mi, que el mi podría ser de hecho el mi es una nota real y lo que pasa es que se mantiene el acorde, pero como desaparece el do sostenido, aunque sigue escuchándose, el fa sería una anticipación de este fa, de este sería una anticipación, y lo que haría aquí, por tanto el re sería nota de paso, el sería mi, la, mi, se seguiría escuchando la dominante con séptima, lo que pasa es que la séptima resuelve antes de tiempo, y entonces caeríamos en un quinto menor, re, fa, la, con el fa natural, en un quinto menor, que se escucharía como resolución, casi se escucharía como una dominante tónica, pero no deja de ser un quinto menor, con dos notas de paso que ahora son sol y si natural, para llegar a un fa sostenido la do mi, perdón, fa sostenido la do, sí, bueno, el mi no se contaría porque sería una bordadura, una nota de paso en realidad,
O incluso podríamos ver el acorde entero como un séptimo grado, fa la do, pero no, es un fa sostenido la do, que sería una dominante de una dominante con séptima, o sea, una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de sol, pero después cae en una tónica con tercera de picardía, tónica prestada del mayor. De manera que estáis jugando un poco con los modos. Entonces, por cierto, este quinto primero estaría, o sea, este quinto menor estaría en primera inversión. Y claro, faltaría el si b cuadro y el sol b cuadro, que si bien son notas pertenecientes al modo menor, al modo mayor, perdón, bueno, el si en realidad podría tener justificación si lo vemos como que se forma un acorde de sol, si, re, fa, que después resolvería en una cadencia rota, que sería una dominante con séptima de subdominante, que para colmo después va a una subdominante, de manera que esto lo podríamos ver incluso como cuatro acordes. Esto lo podríamos ver como cuatro acordes, y además tendría sentido porque si lo pensáramos en do mayor, el re fa la sería un segundo grado, sol si re fa sería un quinto con séptima, y la do mi sería sería un sexto con función de tónica. Pero lo vamos a ver en sol menor, de manera que en sol menor sería lo que hemos dicho, dominante con séptima de subdominante, pero que va a un lado mi, que sería claro, debería de ir a un do mi bemol sol en tal caso, pero va a un lado mi con el mi natural, que el mi natural tiene explicación para que el fa sostenido no haya una segunda aumentada, con lo cual sería un segundo prestado, porque no tiene la quinta disminuida, que después se convierte en una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión. Por lo tanto, este segundo tendría función de subdominante y quedaríamos en una tónica. Está un poco rebuscado esos dos compases, porque está jugando con cosas del modo menor, pero realmente parece que está en el mayor. De modo que si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace un la, la, do sostenido mi, que por supuesto sería dominante. Vemos que el do sostenido se mantiene antes, pero también vemos que hay un sol sostenido que va a un lado, pero también hay un fa sostenido, es decir, esto, el primer acorde que hay justo después del calderón, que sería sol, sol, re, sol, si, va a un fa sostenido, re, la, que después aparece un do, que sería re, fa sostenido, la, do con la séptima, que sería una dominante con séptima natural de sol menor o de sol mayor. O sea, es indiferente eso, porque la dominante con séptima es la misma. De manera que esto sería una dominante en primera inversión a la que le aparece después la séptima, que ya no resuelve donde debería, sino que resuelve en otro grado. Debería resolver en sol natural y resuelve en sol sostenido. Entonces este acorde lo vamos a utilizar de pivote, y dado que sabemos que hace la cadencia en la do sostenido mi, que es dominante, podemos pensar que estamos en re menor. De hecho es lo suyo, que además le precede una dominante con séptima, y antes de eso tendríamos un la do mi, que el do sin embargo es natural, es decir, sería un quinto menor, que empezaría sonando en re liga aquí, y aquí tendríamos una dominante de la dominante, pero que no resuelve, que en el fondo es lo que hacía aquí también, dominante de la dominante se va a un quinto menor. De manera que si esto es dominante de la dominante,
eh, este sería dominante con séptimas de subdominante. Es decir, dominante de subdominante, que después le aparece la séptima, en primera inversión, estaríamos hablando en re menor. Y aquí tendríamos una dominante de la dominante en primera inversión, que simplemente resuelve en un quinto menor, que se mantiene, que si nos damos cuenta es más o menos lo mismo que hacía aquí, de hecho que en realidad este último compás, mejor dicho, este último acorde, el que hemos puesto la anticipación del fa, se podría ver como que realmente el quinto menor empieza aquí en el ri y simplemente empieza en estado fundamental y aparece en primera inversión, y entonces el mi sería una apoyatura. Pero por la colocación que tiene en el compás, que está en el cuarto tiempo, lo veo un poco que sonaría más bien a lo otro, que el acorde es el mismo y la anticipación sería el fa. No obstante, no deja de ser lo mismo, es decir, empieza el quinto menor, que dura dos tiempos, aquí hace mi re, aquí hace do la, que son notas del acorde, pero bueno. Y entonces, después de este quinto menor, que si nos damos cuenta se mantiene en estado fundamental en las dos veces, se convierte en una dominante con séptima, es decir, una dominante en primera inversión, ahora aparece la séptima en el soprano y caemos en una tónica, y después caemos en una dominante y punto pelota. Después tendríamos que el último calderón lo hace en dominante, porque bueno, está en posición de octava, pero si vemos que hace un lado B cuadro como floreo, aparte de que el fa es P cuadro, también el fa es natural, en mi mayor el fa sería sostenido, en mi menor el fa también sería sostenido, o sea que tampoco puede ser tercera de picardía. Esto está en la menor y acaba en dominante, en posición de octava, porque quiere que tenga reposo, pero no deja de ser una dominante. De manera que, como sabemos que nos vamos a la menor, hay que buscar el punto idóneo para irnos a la menor. Si seguimos analizando esto, vemos que realmente hace do mi sol si, perdón, hace re fa la, ¿no? Después hace do mi sol y fa la do, que se mantiene dos pulsos. Fa la do, después hace otra vez do mi sol, aparece un si b cuadro, que sería una nota de paso simplemente, pero si nos damos cuenta hay como mucha insistencia en el fa, ¿no? Hay dos pulsos en el fa y además tendríamos un sexto, quinto, primero en fa, que sería una cadencia. De manera que lo vamos a ver como que esto realmente empieza en fa y el primer acorde, por lo tanto, sería tónica en re menor, pero a su vez esta tónica en re menor la cogeríamos como sexto con función de su dominante en fa mayor, haríamos una dominante tónica que aparece después en primera inversión, después tendríamos una dominante y después tendríamos un sexto de nuevo, que este sexto es el que cogemos como subdominante en la menor, subdominante, y iríamos a una dominante que se mantiene, y aunque el la y el do son dos floreos, bueno, en realidad el re sería un retardo porque esto tiene séptima aunque después le desaparece. El do, es decir, esto sería un retardo, pero no se convierte en una nota real, sería una dominante con séptima que va a una tónica en segunda inversión. Lo que pasa es que lo hace sobre dominante, sería una tónica de floreo y descansa finalmente en una dominante sin séptima. Que si lo queremos hacer aún más específico, podemos decir que la dominante es con séptima hasta aquí y aquí no. Podríamos verlo también como que hace una cadencia plagal,
es decir, como que termina en tónica. Esto lo voy a... En el fondo funciona porque suena un poco a eso. Eh, Podríamos verlo también como que está en mi mayor, y lo que está haciendo realmente, bueno, lo que está haciendo realmente es lo que está puesto, pero se podría ver como una tónica, un sexta y cuarta de ampliación con la subdominante prestada del modo menor, que sería esto, y, y estaría en segunda inversión. También se podría ver así, y esto estaría en mi mayor, pero realmente esto sería una chapuza, porque aunque encaja, lo que está haciendo es lo de arriba, ¿vale? De hecho, lo genial hubiera sido que después de esto viniera un la menor, que de hecho, además, estos corales muchas veces tenían varias letras, entonces se repetían enteros. Lo cual quiere decir que si nos vamos al principio del coral, que ya no me acuerdo de lo que teníamos, estoy seguro de que hay un la menor. No, hay una dominante de la menor. Es decir, después de este mi sol sostenido sí, que quizás no he cambiado de disposición las voces, mi sol sostenido sí, mi en posición cerrada, que quiere decir que hay menos de una octava entre tenor y soprano. Aquí pasa a una posición abierta, hay más de una octava, si mi, hay una octava y una cuarta, pero sigue siendo el mismo acorde, con lo cual eso se entiende como dominante. En fin, vamos a ver el plan tonal, que tiene tela. Empezamos en la menor, que es la tonalidad principal. Nos vamos a la subdominante, volvemos a la tonalidad principal, subdominante de nuevo, se tira un buen rato ahí, se va a la tonalidad principal de nuevo, se va al séptimo grado, hace un intercambio modal y se va a sol menor, que es una relación difícil con la tonalidad principal, porque sería como el séptimo grado, pero minorizado. De ese vuelve a re menor, que sería su relación sería de subdominante, es decir, re menor sería la subdominante, mejor dicho, sol menor sería la subdominante de re menor, que a su vez es la subdominante de la menor, y de re menor, que sería subdominante de la tonalidad principal, se va a fa mayor, que sería el sexto de la tonalidad principal, para volver a la menor. En fin, espero que te haya servido, que hayas aprendido mucho. Compártelo con alguien si crees que le puede interesar. Si tienes alguna duda, ya sabes, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte, darle a like y la campanita para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.